eh, el texto que vamos a estar analizando, en lo que vamos a estar meditando, que son básicamente versículos 8 y 9. Versículos 8 y 9. Pero vamos a retomar desde el versículo 4, vamos a mirar unas palabritas que a mi manera de ver son unas palabritas claves. En el 4, en el 6, en el 7 y luego 8 y 9. Entonces, vamos a identificar esas palabritas claves, mis amados hermanos. Señor, te pedimos por favor que nos ayude, Señor, a pensar, a meditar en estas palabras usadas, inspiradas por el Espíritu Santo, Señor, a través del apóstol Pablo. Cuando fueron escritas, Señor, debemos recordar precisamente la parte gramatical y la parte histórica del texto como tal, Señor mío. Por lo tanto, podemos ver la combinación de lo divino y de lo humano, Señor, en tu palabra. Entendemos, Señor, que tu palabra fue escrita por hombres, pero estos no escribieron, Señor, lo que quisieron escribir. Sus mentes estaban guiadas y controladas por el Espíritu Santo, quien inspiró tu palabra. De manera que te pedimos, Señor, que nos ayudes a meditar desde la perspectiva humana. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos aprender? ¿Qué es lo que nos quieres enseñar? Bendito Dios, te lo suplico. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, les recuerdo que somos la Misión Evangélica Reformada para Colombia y el mundo, una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Mis hermanos, les pido que miren por favor el versículo 4. Como les dije ahorita, vamos a identificar unas palabritas que son claves aquí. Versículo 4, observen: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Antes de seguir, recuerden dónde está Pablo en el momento que está escribiendo esta carta. Acuérdense que el apóstol está preso. Él está en prisión. Entonces, desde un hombre que está prisionero, para cuando escribe este ánimo, estas palabras a la iglesia, mis hermanos, hay que estar muy pendiente. ¿Qué tiene este hombre en su mente? A pesar de que está preso, él le dice a la iglesia que está en libertad, es decir, pues que no están presos, pero le dice a la iglesia, regocijaos en el Señor algunas veces. No, algunas veces no. Él dice, regocijaos en el Señor siempre. Y les repite, otra vez os digo, regocijaos. Ahora, miren ustedes que en el versículo 6 hay una partícula negativa de la frase. Una partícula negativa de la frase. ¿Cuál es esa partícula negativa de la frase? Dice, por nada estén afanosos. Ahora podemos entender aquí el afán, hermanos, como esa preocupación, como esa ansiedad, como ese estrés, pues así se llama hoy en el mundo, esa preocupación o estrés. Dice, por nada estén estresados, por nada estén afanosos. Eso lo dice en el versículo 6. Pero en el versículo 7, vean ustedes la palabra, la frase que aparece ahí, la paz de Dios. Entonces, regocijaos en el Señor siempre. No estén afanosos por nada. Ansiedad. Versículo 7. Paz de Dios. Ahora sí, versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto
haced. Y otra vez aparece la palabrita, y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, mis hermanos, como yo sé que se nos facilita el aprendizaje, tener el orden de los pensamientos o de las ideas, pues hermanos, vamos a dividir versículos 8 y 9 en dos cortas ideas. Dos cortas ideas. Primero, versículo 8, los cristianos deben tener una cosmovisión bíblica. La primera idea, versículo 8, los cristianos deben tener o debemos tener una cosmovisión bíblica. Y en el versículo 9, los cristianos debemos vivir conforme a la cosmovisión bíblica. Debemos vivir conforme a la cosmovisión bíblica. Ahora, para recordar un poquito, ¿qué es una cosmovisión? En palabras más sencillas, en palabras un poco más digeribles, mis hermanos, una cosmovisión prácticamente es la manera de ver el mundo, es la manera de percibir la realidad. Cuando yo veo lo que pasa en el mundo, mis hermanos, y tengo un criterio, ¿cierto? Pues puede ser muy diverso ese criterio. Bueno, yo puedo tener, digamos, una mente pesimista, una cosmovisión pesimista y pensar sencillamente, definitivamente, esto estamos llevados. En este mundo, mejor dicho, esto va para el fracaso. Y no vemos absolutamente nada. Y bueno, prevalece el mal, prevalece la maldad, de manera que no hay ninguna esperanza. Ese conjunto de ideas lo podemos llamar una cosmovisión, ¿ya? Entonces, lo que vemos aquí, mis hermanos, en el versículo 8 y 9 es que Pablo, desde la prisión, invita a la iglesia a dos cosas. Uno, a tener una cosmovisión bíblica, una manera de ver el mundo, de ver la realidad desde el punto de vista bíblico. Y segundo, invita a la iglesia a comportarse de acuerdo a esa cosmovisión, de acuerdo a esos pensamientos. Él invita a la iglesia a comportarse. No olviden, pues, dónde está Pablo cuando está escribiendo. Pablo no está en las Bahamas, Pablo no está en una playa, Pablo no está, hermanos, comiendo manjar y tomando whisky en un hotel de lujo en Medio Oriente. No, hermanos, Pablo está en una prisión, muy posiblemente encadenado cuando está escribiendo esta epístola. Bien, desde ahí, hermanos, entonces vamos a zambullirnos un poquito en los dos versículos que tenemos por delante. Antes de avanzar, mis hermanos, podría decirles que el título de estas dos ideas lo podemos definir como el equilibrio existencial de los cristianos. El equilibrio existencial de los cristianos. Pero cuando yo hablo de equilibrio, ¿equilibrio en dónde? Bueno, un equilibrio mental, ¿cierto? Me refiero a un equilibrio mental. A ver, ¿y por qué, hermanos, hablo de el equilibrio mental? ¿Por qué? Bueno, hermanos, tal vez esta sea una de las épocas más desafiantes para esta generación, mis hermanos. Y es lo que tiene que ver con el equilibrio mental de los habitantes del mundo. Sí, hermanos, el año 2020 fue el año del COVID-19. De seguro, mis hermanos, que esta época pasará a la historia y después de 100 años, cuando de seguro ninguno de los habitantes actuales de la tierra ya no viviremos, nuestros descendientes hablarán del COVID-19 o coronavirus. Pero mis hermanos, también hablarán de la gran preocupación mental que este virus produjo en el mundo. Sí, hablarán de eso, pero también de la zozobra, del estrés, de la ansiedad,
mis amados hermanos, esto quedará registrado en la historia. Bien, mis hermanos, otra vez, cuando vemos el versículo 4, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, regocijaos en el Señor siempre. Se me ocurre que si le hubiéramos preguntado al apóstol Pablo, hey Pablo, pero si por allá en el 2020 se viene una pandemia bien terrible con el nombre de coronavirus, ahí también debemos nosotros regocijarnos. La respuesta que Pablo daría es, sí señor, debe regocijarse ahí también. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué estamos tan seguros que esa sería la respuesta? Bueno, porque el versículo 4 lo dice, regocijaos en el Señor. Y no dice algunas veces, sino dice, regocijaos en el Señor siempre. Entonces, la respuesta que el apóstol Pablo daría para respecto al COVID-19 de 2020 es que deberíamos regocijarnos. Creo que Pablo no se daba cuenta en ese momento que estaba dándonos una respuesta a el estrés del 2020. Sí, nos estaba dando una respuesta, mis hermanos. Esa respuesta es que debíamos nosotros de regocijarnos. ¿Cierto? Ahora, en el versículo 6, pero Pablo, sigo sin entender, Pablo. Después de ese terrible COVID que está matando a la gente, que ya está regado por todo el mundo, que ya no sabemos en los barrios, en las comunidades, ya no sabemos quién tiene esa enfermedad. ¿Cómo se te ocurre decir que debemos regocijarnos siempre? Eso va a ser imposible. Pero Pablo dice, no, Señor, debes regocijarte siempre. Y pasa a darnos un camino, a mostrarnos, mis hermanos, un camino. Pues él está preso, él está en prisión, él no sabe si va a salir libre o qué, o tal vez lo vayan a matar, él no lo sabe, él está en manos de Nerón, él está en manos del emperador romano. Entonces, mis hermanos, sencillamente Pablo está ubicado con una cosmovisión bíblica. Pablo no tiene su mente, no tiene su mente puesta en este mundo. Pablo, hermanos, cuando él está escribiendo, él está hablando desde la perspectiva divina. Él está pensando, mis hermanos, en lo que es celestial, no lo que es terrenal. Por eso es que él dice, por nada estén afanosos, no estén estresados por nada, no estén ansiosos por nada. Ahora, él está reconociendo ciertamente que tendríamos motivos para estar ansiosos, para estar estresados. Él está reconociendo que tendríamos motivos, pero nos está diciendo, el punto aquí es que cuando vengan esas razones, esos motivos de estrés, cuando venga ese COVID-19, no te estreses, querido hermano de Filipo, pero también de 2021 allá en el mundo, en Colombia. No se estresen. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer cuando eso pase? Bueno, traigan al Señor todas las cosas en oración. No se estresen por nada, sino que lleven al Señor en oración absolutamente todas sus preocupaciones. Bien sea que sean contagiados muy pronto de ese COVID o no sean contagiados tan pronto. Las autoridades de salud dicen que en últimas todos vamos a ser contagiados. Pero Pablo dice, no se preocupen, vayan al Señor. Lleven al Señor todas esas preocupaciones. Bueno, Pablo, pero significa eso que entonces si llevamos todas esas preocupaciones, si llevamos o no les dé COVID-19, ustedes van a experimentar la paz de Dios. Como Pablo, ¿cómo se te ocurre decir eso? Bueno, dice él que esa paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Sobrepasa todo entendimiento porque esa paz no es una paz de aquí del mundo. No es una paz aquí de la tierra. Esa paz es la paz de Dios. Es la paz divina. ¿Cierto? Entonces, la paz viene de Dios y dice que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Guardará, no olvide, guardará
nuestros corazones, nos cuidará nuestro corazón. Pero también esa paz se convertirá en un centinela, en un soldado que va a estar en la puerta de nuestras mentes para guardarnos de preocupaciones, para guardarnos de la mirada que tiene el mundo, que es una mirada catastrófica, sin esperanza como tal. La paz de Dios se convierte en el centinela que guardará nuestras mentes. Pero, ojo, pero hay un detalle aquí. Aunque la paz de Dios nos va a guardar, aunque la paz de Dios va a dominar nuestros corazones y una cosmovisión bibliocéntrica y vivir de acuerdo a esa cosmovisión bibliocéntrica. Pastor, ¿y cómo tenemos una cosmovisión bibliocéntrica? ¿Cómo podemos inundar nuestra mente de lo que es divino? Escúchenlo bien. ¿Cómo podemos inundar nuestra mente de lo que pertenece al Señor, de lo que es del cielo? ¿Cómo? Entonces ahí entra el versículo 8. ¿Listo? Ahí entra el versículo 8. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, entonces el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, nos dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos, y él se refiere desde luego a los creyentes que pertenecen a la comunidad cristiana, a la familia de Dios. Por eso él les trata de hermanos y nos trata a nosotros también de hermanos, porque nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Bien, entonces, nos dice el Espíritu Santo aquí por medio de Pablo, que nosotros debemos, ojo, concentrar nuestras mentes. ¿Vamos a tener la paz de Dios? Sí. Pero vamos a tener la paz de Dios en la medida que sigamos las siguientes recomendaciones, mis amados hermanos. ¿Cuáles son las siguientes recomendaciones? Bueno, todo lo que es verdadero, ojo pues, nuestras mentes deben estar puestas en todo lo que es verdadero. Es decir, todo lo que concuerda con lo que son los hechos reales, todo lo que concuerda con lo que es verdad y que nos lo ha expresado ¿quién? Dios mismo a través de la palabra. Nuestra mente debe estar puesta en lo que es verdadero. Mis hermanos, la mentira no pertenece a la divinidad, la mentira no pertenece a Dios, la mentira pertenece a Satanás y sus secuaces. Así que nuestras mentes deben estar puestas en todo lo que es verdadero, ¿cierto? ¿Recuerdan cuando el Señor dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy qué? La verdad. Yo soy la verdad. Entonces ahí vamos entendiendo, mis hermanos. Nuestra mente debe de estar en todo lo que es verdadero, pero también nuestra mente debe estar puesta en todo lo que es digno. Todo lo digno. Bueno, ¿qué es lo digno? Bueno, es aquello que es honorable, es aquello que es acreedor a respeto, es aquello que corresponde a la majestad de la vida cristiana. Todo lo digno es lo que pertenece sencillamente al Señor. Nuestra mente, y estamos definiendo cómo tener una cosmovisión bibliocéntrica. Hermanos, es decir, una manera de percibir la realidad, de ver la realidad. Los hechos están, la situación está compleja, sí, sí. Hay crímenes, hay guerra, hay hambre, hay de todo, sí, sí, eso es real. No es que eso me esté pasando, desde luego que sí, cierto. Pero
Cuando nosotros vemos todo eso que está pasando, nosotros debemos tener en nuestra mente qué dice el Señor, qué ha dicho el Señor. A pesar de lo que está pasando, el Señor qué ha dicho. Y es ahí donde nosotros debemos tener puesta nuestra mirada, ¿cierto? Entonces, debemos tener puesta nuestra mirada, nuestra mente, perdón. Nuestra mente debe estar puesta en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honorable, es decir, todo lo que es digno y es lo que corresponde al Señor. Pero también nuestra mente debe estar puesta en todo lo que es justo, ¿cierto? Todo lo que es justo, es decir, todo aquello que es acepto delante de Dios, todo aquello que Dios aprueba como correcto, como bueno. Hermanos, no es lo que dice el intelectual este, o el científico este, o aquel experto, aquella pitonisa, aquel brujo o aquella bruja. No, 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 no. Es lo que dice Dios. Es lo que dice el Señor. ¿En dónde lo dice? En su palabra. Todo lo justo, mis hermanos, todo lo que Dios ha establecido, mis queridos hermanos. Nosotros debemos pensar en todo momento de manera recta. ¿Cómo pensamos nosotros de manera recta? Por medio de la palabra del Señor. Debemos pasar tiempo, mis amados hermanos, con la palabra del Señor. Esto es lo que nos va a dar una cosmovisión bíblica, una manera de pensar. ¿Cierto? Una manera de pensar. Pero también nuestra mente debe estar puesta, mis hermanos, en todo lo que es puro. Todo lo que es puro, no hay ninguna mezcla. No hay ninguna mezcla. Lo que es puro, ¿dónde está lo que es puro? Uy, hermanos, recuerden 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16. Toda la escritura es inspirada para arguir, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De manera que aquí está todo lo puro. Lo que no tiene ninguna mezcla, lo que no tiene ningún error, lo que no tiene ningún asomo de mentira, mis queridos hermanos, está aquí en la bendita y gloriosa palabra de Dios. Entonces nuestra mente debe estar puesta en todo lo que es puro. No olvide qué es lo que estamos haciendo. Estamos construyendo una cosmovisión bíblica, una manera de ver la realidad, de ver el mundo, que aunque estén pasando las cosas más catastróficas, nosotros debemos tener en nuestra mente lo que el Señor ha dicho. Pero también Pablo dice, no, el Espíritu Santo por medio de Pablo dice que nuestra mente debe estar puesta también en todo lo que es amable. Todo lo que es amable, es decir, todo lo que es agradable, todo aquello que es como una ofrenda, como bondadosa, como eso que es amoroso delante del Señor, mis amados hermanos. Pero también todo lo que es honorable sigue teniendo que ver con lo que es puro, ¿cierto? Con lo que es justo, con lo que es correcto, mis hermanos. Entonces todo lo amable, lo que es honorable. Dice también, si hay alguna virtud, es decir, alguna excelencia, alguna aproximación a la rectitud, todo aquello que nos acerca, mis hermanos, a lo que es la excelencia divina. Hermanos, debemos tener puesta nuestra mirada ahí. Pero también, si hay algo que merece elogio, mis hermanos, y es aquello que se refiere a la aprobación delante de Dios, al reconocimiento o aplauso, mis hermanos, que la comunidad cristiana, que la iglesia da a los justos. ¿Qué quiero decir con esto? A los santos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, mis hermanos, hay tantos ejemplos tan puntuales, mis queridos hermanos. Pero realmente, cuando uno ve a los hermanos tomando algunas decisiones que son bíblicas, que uno sabe que los hermanos están orando, van a tomar una decisión, pero están orando y toman la decisión con base en la oración, en obediencia a la palabra de Dios. Hombre, hermanos, eso es digno de elogio, mis hermanos. Eso merece elogio, eso merece alabanza por parte de la comunidad cristiana, de ver cómo los hermanos están tomando decisiones bíblicas, ¿cierto? Decisiones
bíblicas. ¿Por qué? Porque tienen una cosmovisión bíblica, ¿cierto? Tienen una construcción mental desde el punto de vista bíblico, que por más que tengan consejos diferentes, que tengan aportes de otras personas, opiniones personales, pero las personas, los creyentes, la comunidad cristiana se fundamenta en la palabra de Dios para tomar decisiones. Ahora, no olviden, mis hermanos, que en el versículo 8 estamos haciendo una construcción. En esto, pensad. En esto, meditad. Entonces, primero, mis hermanos, debemos posicionar aquí en nuestra mente que la palabra del Señor es todo lo puro, todo lo amable. Menos a nuestro Señor Jesucristo. Nos está mostrando nada más y nada menos que a nuestro Dios. Hermanos, recuerdan que hay un texto, no lo recuerdo en este momento, pero hay un texto que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Además que tenemos el Espíritu Santo, Él morando en nosotros. De manera que, hermanos, no podemos dudar entonces en qué consiste la cosmovisión cristiana, la manera de pensar cristianamente. Ahora, en el segundo punto, mis amados hermanos, Pablo, o más bien el Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos dice que habiendo construido ya nuestra manera de pensar de manera bíblica, para enfrentar la realidad del mundo, para enfrentar lo que sucede en el mundo, para que no nos afanemos, para que no nos estresemos, sino que experimentemos la paz de Dios. Ahora, con base en esa construcción mental que tenemos en la palabra del Señor, ahora debemos pasar a la práctica. Sí, a la práctica, mis hermanos. Primero, aprendemos de la palabra del Señor. Primero miramos qué recibir qué? Enseñanza, de obtener conocimiento, de obtener la palabra de Dios. Bueno, esto es lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes han aprendido, lo que ustedes han obtenido, pero también lo han recibido, ¿cierto? Porque yo puedo aprender algo y rechazarlo y votarlo, ¿cierto? Bueno, esto no me sirve para nada, ¿cierto? Entonces, bueno, este libro, en algunos momentos yo tenía un poco de libros, mis hermanos, humanistas disfrazados de cristianismo, y cuando el Señor comenzó a mostrarme, indicarme que esos libros que yo tenía ahí, que leía mucho, por cierto, tenía ahí, entonces yo comencé a desechar todos esos libros. Sí, comencé a desechar todos esos libros que me habían engañado con muchas cosas, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, uno puede recibir la palabra del Señor y desecharla o recibirla, apropiarse de ella, mis hermanos. Entonces, todo lo que los filipenses habían recibido, hermanos, todo lo que habían recibido, todo lo que habían obtenido de las enseñanzas bíblicas, todo lo que habían oído, mis hermanos. Esa palabra oída ahí es para hacer conforme a lo que se ha escuchado. Es decir, no es oír ahí de manera de pasada nada más, no, no. Ese oído aquí, hermanos, tiene que ver con prestar atención para obedecer. Sí, para obedecer, hermanos, al Señor. Pero también lo que ellos habían visto, obviamente, de los misioneros, el equipo misionero, el apóstol Pablo, y todo lo que ellos habían visto que había hecho el equipo misionero allá en Filipo, mis queridos hermanos. Pablo les está diciendo todo lo que ustedes vieron también. Entonces, practíquenlo, vívanlo, vivan eso mismo, vivan lo que ustedes vieron.
pero ya ustedes tienen la cosmovisión mental, ya ustedes saben en qué han meditado, ya ustedes saben lo que dice la bendita y gloriosa palabra de Dios. Ahora, vívanlo. Ahora, practíquenlo. Y termina finalizando el versículo 9 diciendo, y el Dios, otra vez, y el Dios de paz. Hermanos, me llama la atención cómo empezó en el versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, regocijaos, ¿cierto? Versículo 7 habla de la paz de Dios. Versículo 9 nos dice otra vez la paz de Dios. ¿Qué es lo que hay entonces en el medio? Meditar, construir una cosmovisión bíblica en nuestra mente, tener nuestra mente empapada de la palabra de Dios y vivir conforme a lo que está en mi mente, o sea, practicar la palabra de Dios. Y termina diciendo él que la paz de Dios va a gobernar nuestra mente y por lo tanto eso nos va a dar equilibrio existencial. Eso nos va a dar equilibrio mental, no importa las dificultades que vengan, no importa las dificultades que haya, no importa que el COVID-19 no congreguemos en los locales o bien sea que sigamos aquí por este medio virtual. Y bien sea que el COVID-19 siga avanzando y contagiándonos. No importa, tenemos la paz de Dios. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor. Exaltamos tu santo nombre porque tú eres el Señor. Gracias, Señor, por decirnos dónde está el secreto de la paz. Oh, bendito Dios. Gracias por indicarnos, Señor, tu palabra suficiente y el Espíritu Santo, desde luego. Sin el Espíritu Santo no podemos entender tu palabra, así que necesitamos, obviamente, el Espíritu Santo para aprender tu bendita palabra. Señor, te damos gracias, Señor, por cómo podemos mantener paz en nuestros corazones en medio de las dificultades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, prendan la camarita para un saludito corto. Mi hermano Freddy, ¿seguirá preocupado o qué piensa? Pastor. No, ya no sigue hablando, no. Vamos a maravillosa la enseñanza de hoy. Definitivamente, pues, los cristianos debemos tener una cosmovisión y definitivamente todo lo cierto, todo lo honesto, todo lo puro lo encontramos en la palabra. Sí, Señor. No, está muy bien. Amén. Pastor, hola, ¿cómo están? Dentro de 8 días, entonces, continuaría yo del versículo 10 en adelante. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. En la voluntad del Señor. En la voluntad del Señor. Listo. Okay. Pastor, ¿y se dio cuenta que ya no piden la prueba PCR para ingresar al país? Sí, mi hermano, estamos bien empapados, pero llamamos hoy a la aerolínea y dijeron, no, señores, nosotros no tenemos la información todavía, no nos han informado nada todavía de migración, así que nos la traen. Sí, bueno. Eso. Entonces, bueno, en fin. Familia, la querida madre Marianita, los papás allá. Oscar. Luego. ¿Cómo están? Ángeles y todos, no sigan preocupados por nada. Esa sí es la verdad. No importa que el COVID llegue allá.
Ah. No importa que el COVID llegue ahí a la casa, no importa. Esperemos que no. Ya no volvamos a ponernos a esto. No, yo no dije eso, yo no dije eso. José, Cuidado que yo no dije eso. José, ahora. Porque dije que ya no llegaba a la casa. Entonces, Hermana Marisol, ¿cómo vamos con la construcción de la cosmovisión bíblica? Bendito sea el Señor. ¿cómo le cantamos? Está apagado, Pepillo. Ajá, pastor, quiero decirle. Pastor, pues es que creo que todos tenemos una responsabilidad también frente a eso. Y es el Espíritu Santo el que nos va direccionando para que nosotros podamos tener esa convicción que es lo que necesitamos. Sí, sí. Desde luego, con nuestra responsabilidad, ¿no? De tener en cuenta las indicaciones y todo lo que se nos indica, ¿no? Ajá. Sí. ¿Y qué piensas, hermano Solano? Pastor, a ver, lo que pasa es que lo duro de lo duro de toda la vida cristiana es poner en práctica. Sí. Porque vuelvo y digo, siempre va a estar la lucha de, digámoslo así, del pecado de uno con lo que Dios dice. Sí, sí. ¿No entiende? Entonces, estar tranquilo, claro, y uno lo dice, pero cuando llega la dificultad, todavía sigue diciéndote solamente a ti. Entonces, por eso es que hay que leer la palabra para que ella nos acuerde por medio del Espíritu Santo. Por nada estés afanoso, está tranquilo. Está todo alrededor despelotado y vuelto nada. Esté tranquilo. Entonces es eso. Pero bueno, gloria a Dios, el Señor nos lo está volviendo a decir y volviendo a recalcar. Es porque sabe que dentro de nosotros está el no estar tranquilo, el estar preocupado. Ajá, entonces, pero bueno, gloria al Señor. Sí, hermanos. Sí. Bueno, gracias al Señor, hermanos. No es fácil mantener el equilibrio mental. Realmente no es fácil. Definitivamente no lo es. Esta semana, como en la segunda o en la tercera vez que nos aplazaron el vuelo, que nos dijeron no, hermanos, qué impotencia. Uno de los momentos en que tuve que ir a la aerolínea Copa, ahí en San Diego, porque, hermanos, Copa es panameña. Entonces, los teléfonos no contesta cualquier vuelta, cualquier cosa que tú tienes que hacer. Es imposible por teléfono. Entonces, hermano, cuando me dirigí a Copa allá a San Diego, me dice la funcionaria que me atendió, me dijo, señor, mire, yo entiendo su preocupación, pero yo no tengo poder de decisión aquí. Yo tengo que llamar a Panamá y vea, no contesta. O sea, el mismo problema que yo tenía aquí lo tenían las mismas empleadas ahí en la oficina. Hermanos, qué impotencia. Un señor joven tenía una dificultad grande y al señor lo cogió un ataque de risa. Él comenzó a reírse y decía palabras como estas: no, esto no me puede estar pasando a mí, no, yo no creo que esto sea verdad, esto no me puede estar pasando. El señor, claro, él entró en un momento crítico a nivel psicológico. La impotencia era tal que él comenzó a reírse. Entonces, en momentos así, realmente es muy difícil tener el equilibrio mental. Pastor, y lo bonito de la Biblia es que no nos muestra lo contrario tampoco. O
sea, nos muestra seres humanos. Pensemos en el profeta, acaba de, de Dios mostrar su gloria, lloviendo fuego del cielo, prendiendo el sacrificio, persigue a los profetas falsos y los acaba, pero unas horas después cuando se siente su vida tan en peligro con la persecución que tiene por Betsabé, le dice al Señor, no, pues, o sea, yo me quiero morir, yo me quiero morir. Sí, 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 sí. Entonces, Exacto. en la misma Biblia nos muestra que aún aquellos que los vemos como, digamos, los superhéroes o personas que tuvieron tanta comunión con Dios y Dios los usó de una manera extraordinaria, aún ellos, por el hecho de ser seres humanos, sintieron esa misma batalla mental de ese equilibrio, ¿cierto? Entonces, obviamente, el Señor vuelve y nos recuerda hoy, o sea, van a llegar esos momentos, pero en esos momentos yo estoy contigo, debes confiar en mí, Sí, señor. está tranquilo. Pero Sí, no sí. es fácil, pues, en los momentos críticos y en los momentos que está uno ahí, pues, en medio del caos, en medio de la tormenta, no es fácil. Los discípulos habían acabado de ver ese montón de cosas que había hecho Jesús. Se levanta una tormenta y muertos del miedo porque él está dormido y él estaba ahí. Sí, señor, sí, sí, sí. Entonces, pero Sí. bueno, a Dios gracias porque nos vuelve y nos recuerda y bueno, y hay que ponerlo en práctica. Hay que, en medio de esas luchas mentales, de ese equilibrio, hay que predicarnos nosotros mismos, recordarnos. Sí, 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 hermanos. Precisamente, digamos ustedes que sus hijos todavía están, bueno, María José es una jovencita, una preadolescente o adolescente, pero digamos en el caso del hermano Freddy, que tiene todavía sus hijos, todavía están pequeños. Un adolescente y otro más pequeño. Exactamente. Pensando, mis hermanos, en ese equilibrio que tenemos nosotros como padres que manejar delante de ellos en los momentos de crisis. Hermanos, eso es muy difícil. Hermanos, eso es muy difícil. En algunos momentos, mi esposa llegó a decirme, mijo, no te podés derrumbar. Si te derrumbas, vamos nosotros contigo también. No te puedes derrumbar. En algunos momentos que estábamos pasando por un momento de crisis muy fuerte. Entonces, hermanos, como padres, qué tremenda responsabilidad que tenemos nosotros frente a nuestros hijos, frente a nuestra esposa. Muy difícil, hermanos, muy difícil, muy complicado. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por el ratico, qué bueno. Bueno, pues Dios les bendiga. El hermano Edison y la hermana Leyes van a ir con usted el domingo. Ellos quieren ir, pues, llevarlo por la hermana. Entonces no voy a ir yo, sino que lo va a recoger el hermano Edison y la hermana Leyes. ¿Sí? Ah, bueno, no está bien, hermano, no está bien. Ok, Igual, como habíamos quedado, se termina el servicio y ellos van por usted y ya arrancan para allá. Yo creo que así ah, es el tiempo. ok, hermano. Ok, muchas gracias, hermano, por ello y no, así será, mis hermanos. Bueno, Ok, Dios les Dios los bendiga. bendiga. Señor, que hasta El, el domingo no lo voy a poder acompañar, no voy a poder estar en el culto porque me designaron examinador del ICFES en las pruebas. Ah, ya. Va a ser una de las cuchillas ahí. Me toca todo el día, me tocan las 2 jornadas, Uy, la de la tremendo. mañana y la de la tarde. Cada jornada es de 5 horas y media, de Uy, 6 horas, ¿dónde te toca, Freddy? ¿Dónde te toca? ¿En dónde? en Robledo. Ya, Bueno, al menos cerquita a la casa, pues. ya. Sí, ¿Y a su esposa le tocó también, hermano? No. no, Ya. Bueno, Ok. sí. no, pero bueno. Bueno, Entonces, Dios los bendiga y nos vemos entonces
Sí, señor. Saludos. semana. Ok. Saludos, que estén bien, que los bendiga. Chao, Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Chao, Dios los bendiga. Chao, Dios los Claudia. bendiga. Dios los bendiga. Amén, chao.